Bien, pues a modo de demostración vamos a presentar un vídeo en el que vamos a realizar el examen. Bueno, en primer lugar ya estamos metidos dentro del aula virtual, buscamos el examen. Ejercicio de evaluación Word. Nos vamos a encontrar, por un lado, el examen de conceptos, que es el examen teórico, y el examen práctico, que es el que es donde nos vamos a enfocar para resolverlo. Bien, para el examen abrimos el enlace correspondiente y se nos proporcionan tres archivos. Uno corresponde a una imagen, otro corresponde a un documento en PDF y otro corresponde a un documento de texto. Bien, el PDF, si lo abrimos, presenta una imagen del objetivo, el documento que tenemos que construir. O sea, a esto tenemos que llegar. Primero haremos una pausa para parar y ver qué es lo que tenemos. Tenemos un título artístico, tenemos dos columnas, un texto en columnas, un cuadro de texto centrado, con un formato sombreado y una sombra también aquí del cuadro. Tenemos aquí un texto centrado con un tipo de letra también específico que tiene un color, hemos cambiado el color. Hay una imagen insertada y hay una tabla también con un formato específico. Vamos a intentar ahora hacerla lo más parecida posible. Bueno, para ver nuestro documento con más facilidad le vamos a poner un ajuste a la página para que lo veamos completo. Y el siguiente paso va a ser descargarnos el texto del aula virtual, que es este. Lo guardamos, porque si no, no podríamos editarlo, habría que descargarnos el texto, aceptar, lo guardamos en una carpeta o directamente lo guardamos en el escritorio. Examen resuelto José Luis, para no confundirnos, y lo guardamos. ¿De acuerdo? Ahora directamente el texto que se nos ha descargado aquí lo abrimos y vemos cómo tenemos ya nuestro texto mecanografiado completamente. No tenemos que mecanografiarlo nosotros. La primera opción, volvamos a la tarea, examen resuelto. Lo primero es construir un texto artístico. Vamos a nuestro examen. La frase es: los objetos tienen su historia. Vamos a utilizar la herramienta correspondiente. Si no la tenemos disponible, hemos de ir a ver, barras de herramientas, y buscar la herramienta Fontwork, que es la utilidad que nos permite dibujar textos artísticos. Se nos ha añadido aquí esta barra de herramientas y aquí aparece la galería de Fontwork. Buscamos el texto más parecido al nuestro original, que puede ser este, quizás. Aceptamos. Ahora clicamos en el centro y escribimos la frase: los objetos tienen su historia. Clicamos fuera y ya el texto se nos ha adaptado. Lo ponemos en su posición definitiva. Vamos a borrar el título este original, que no nos vale. Vamos a suprimir. Y ahora este texto, el texto general, vamos a introducir unas líneas para desplazarlo hacia abajo. Esto lo podemos reducir un poquito porque queda demasiado grande. Entonces lo hacemos más pequeño y lo vamos adaptando a la forma. Y lo centramos.
Ok, ya tenemos la primera parte del trabajo. Muy bien, pues la siguiente parte del ejercicio es obtener este texto que está aquí repartido en dos columnas. Tiene un cuadro de texto en medio, pero bien, en principio vamos a construir el texto que se presenta aquí en dos columnas. Bien, si nos fijamos, el texto que corresponde a las columnas es este párrafo de aquí, hasta la palabra fabricarlo. Bien, surge un problema siempre fundamental, que si le damos inmediatamente a la orden de formato, columnas, y seleccionamos las dos columnas y damos a aceptar, vemos que nos va a afectar a todo el texto. Esto no nos interesa. Bien, deshacemos la orden, y ahora para que las columnas nos afecten a este párrafo exclusivamente, tenemos que seleccionar en primer lugar el texto, y ahora sí establecemos el formato de columnas a dos columnas. Vamos a establecer un espacio entre las dos columnas de 1 centímetro para que no aparezcan los dos demasiado juntos, y le damos a aceptar. Y esto ya nos vale como ejercicio, ya tenemos configuradas las dos columnas. Bien, el siguiente paso sería insertar el cuadro de texto que nos aparece aquí en el centro. Veamos cómo era. Vemos que aparece aquí un cuadro de texto bien grandote, que tiene un fondo naranja y una sombra aquí colocada, y está desplazando a las dos columnas. Veamos. Bueno, lo primero sería insertar nuestro cuadro de texto. Vamos a la orden insertar. Recordemos que en OpenOffice los cuadros de texto se le llaman marcos. Le damos aquí. En principio tenemos unas opciones por defecto. Le damos a aceptar. Y vemos que el cuadro de texto nos aparece aquí. Lo desplazamos a su posición y le damos un tamaño aproximadamente similar al del modelo, que puede ser así. Abrámoslo un poquito más, clicamos en el borde siempre para seleccionarlo, y ahora vamos a pillar el texto que debe de estar en el marco, que es este. Control X, Control V. Ya tenemos nuestro texto en el interior del marco, pero así no es exactamente como nosotros lo necesitamos. Vamos a clicar en el borde y clicando dos veces en el borde aparecen las opciones. Bien, en primer lugar es el ajuste. Vemos que prácticamente está como nosotros pensamos, pero podemos tenerlo de varias formas. Podemos hacer que el texto se superponga en modo continuo. Veamos el resultado. Se superpone. Entonces, en el ajuste del texto podemos establecer las distintas organizaciones. Aquí, tal como nosotros queremos ver, es en modo paralelo. Aceptar. ¿Qué es esto? Necesitamos tener un espacio aquí más amplio alrededor del marco. Clicamos. Vemos aquí las opciones, los espacios a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Vamos a darle un espacio de aproximadamente medio centímetro por cada lado. Aceptar. Y vemos cómo se nos abre un hueco alrededor de medio centímetro. La siguiente opción pues sería darle un borde, una línea de borde. Vamos a darle un ancho mayor. Y vamos a darle un fondo que sería un color pues aproximadamente podría ser eso no es exactamente un naranja, pero vamos, o este de aquí, no, rojo claro, este naranja. Ok, le damos ese naranja. Vamos a darle también esa sombra que tiene por aquí por la izquierda. Repetimos. En el borde establecemos, si queremos una sombra, la vemos aquí a la izquierda, que es esta sombra de aquí. Podemos establecer el ancho.
Vamos a dárselo un poquito más grande. Perdón, esta es la línea. A ver cómo queda. Y vamos probando. Vemos que en el original el fondo, la sombra es negra, no es gris. Pues busquemos el color negro. Y le damos a aceptar. Echemos un vistazo al original. Y vemos que el texto en el interior del cuadro de texto está justificado. Pues seleccionamos el texto en el interior, esto le damos a aceptar, clicamos fuera, clicamos dentro, seleccionamos el texto y le damos texto justificado, que quedaría de esta manera. Vemos si se parece al original. Fíjense que hay aquí un espacio entre el texto interior y el borde del cuadro de texto. Pues vamos a intentar configurarlo. Venimos aquí, clicamos 2 veces y en opciones vemos en las opciones de borde, establecemos bordes por los 4 lados y establecemos los espacios que hay por cada borde. Vamos a darle también medio centímetro o 45, 0,45, y le damos a aceptar. Vemos cómo aparece esto. Retocamos un poquito, ampliando el ancho, reduciendo el alto, y ya vemos cómo se está pareciendo más a nuestro original. En principio parece ser que el borde de aquí del cuadro de texto no existe, es un borde del mismo color que el fondo, pero bueno, es un cambio menor. Lo podemos establecer también. Damos aquí, establecemos que la línea va a ser un naranja 3. Aceptar, y ya vemos cómo queda exactamente igual. Echemos un vistazo también al texto en columnas, que vemos cómo aparece aquí una parte del texto. Vamos a abrirlo un poquito más que se vea mejor. Vemos aquí una parte del texto que es desde gracias hasta años, que está en letra negrita. Desde gracias hasta años, está en negrita. Y vemos también cómo hay una parte del texto, que es esta de aquí, que está subrayado. Desde si eres hasta entretenido está subrayado. Desde si eres hasta entretenido está subrayado. Bien, veamos ahora también cómo en nuestro modelo el tipo del texto en el interior del cuadro es distinto del de las columnas. Es más bien un tipo de texto, puede que sea un tipo Arial. Vamos a buscar un tipo de letra semejante. Seleccionamos el texto, seleccionamos el texto, cancelar, y seleccionamos aquí el tipo de letra. Vamos a buscar un tipo Arial. Bien, perfecto, es el mismo tipo. Queda nuestro siguiente paso, que es, veamos el modelo, que es los 6 inventos, construir esta lista, que la tenemos con un tipo de letra artístico o tipo manuscrito. Vamos a buscar un tipo de letra semejante. Y el título lo tenemos con un resaltado en amarillo, mientras que el tipo de letra, este tipo de letra también viene con fondo azul. Vayamos al texto. Vamos a alinearlo convenientemente. Este texto debe venir centrado. Este texto debe venir con numerado. Y vamos a buscar un tipo de letra adecuado, que se parezca lo más posible. Vamos, revisamos.
comics puede ser parecido, este nos puede valer, y esta parte de aquí del texto también lo vamos a poner como comics, de semejante. Vemos también que el texto entero está con una letra de color azul oscuro. Vayamos al color del carácter, azul oscuro y en negrita. Y vamos a ver cómo el título está resaltado en amarillo. Sí, vemos cómo se parece más al modelo. Echemos otro vistazo al modelo, los 6 inventos más importantes. Vemos cómo hay unos espacios aquí a continuación. Estos espacios, estos huecos se añaden introduciendo espacios delante y detrás del texto. Vamos aquí al final, añadimos 3 espacios, vamos aquí y añadimos otros 3. Estamos en modo insertar. Los 6, pequeño contratiempo, resuelto. Quizá corresponde a un tipo de letra un poco más pequeña, pero nos vale. Bien, sigamos. El siguiente paso será insertar esta imagen que vemos aquí, que contamos con ella en el examen. Está aquí, esta imagen de Einstein. La abrimos, vamos a guardar la imagen en el escritorio, y ahora del mismo escritorio pues la vamos a insertar. Nos ponemos el cursor en una situación próxima, insertar, vamos a buscar insertar imagen a partir de un archivo. Vamos al escritorio, está la imagen Einstein y abrimos. Bien, la imagen tiene un tamaño muy grande, vamos a arrastrar el ratón, de modo que la reducimos. Se nos queda aquí ya, pero nos ha desplazado el texto. Vamos a bajarlo un poco más, hasta aquí. Este sería aproximadamente el tamaño y la forma. Bien, pero vamos a configurarla de modo que no se nos desplace el texto. Bien, para ello vamos a la imagen, botón derecho del ratón, y vamos a las opciones de imagen. Bien, ya se nos ha abierto del tirón la opción de ajuste, y le vamos a dar la posibilidad de que se realice un ajuste paralelo como este. Vamos a aceptar y ahora vemos cómo podemos desplazar la imagen a nuestra comodidad, de modo que el texto sea desplazado. Bien, pues esta parte de la imagen está conseguida y solamente nos queda añadir la tabla al final del texto. Bien, nos queda solamente añadir aquí al final la tabla. Veamos el original, el documento, que es este. Vemos que tenemos 7 filas y 3 columnas. Pues vamos a empezar por insertar una tabla con esas dimensiones. Saltamos una línea, quitamos la numeración, seguimos insertando un poco más, y vamos a darle el menú de tabla, insertar tabla, y establecemos número de columnas 3 y número de filas 7. Aceptamos. Y ya vemos que tenemos esto aquí. Vemos que se nos salta a la otra página, pero vamos, ya resolveremos eso cómodamente. Bueno, en primer lugar hemos visto que en el original tenemos la primera línea, la primera fila de la tabla es una celda continua. Pues vamos a hacerlo así. Seleccionamos toda la fila
y nos vamos a la herramienta de unir celdas, que es esta de aquí. Ya tenemos todas las celdas unidas. Y ahora vamos a empezar por copiar el texto y pegarlo. Vamos a empezar por aquí. Los 6 inventores más importantes. Esto parece ser que cuesta. Damos aquí. Control C. Control V. Y ahora buscamos aquí. A ver si somos capaces de seleccionar solo estos valores. Control C. Y aquí Control V. Bueno, ha habido aquí un desfase. Deshacemos. Vamos a mecanografiarlos uno por uno. Bien, hemos acelerado el vídeo para mecanografiar los datos. Siglo III antes de Cristo. III antes de Cristo. Y siglo XX. Bien, ya tenemos mecanografiado el texto. Vemos cómo están todos los datos. Vamos a centrar esta parte del texto. Vamos a abrirlo esto para que sea mejor. Vamos a centrar el título y vamos a darle el formato correspondiente. Bueno, previamente, si os parece, vamos a intentar ganar espacio para el texto. Una primera fase sería subir las líneas lo que podamos, seleccionar, esto lo subimos, que se nos ha movido, seleccionamos el texto en columnas y vamos a reducirle un poco el tamaño de la letra, que está a 12 puntos, vamos a dárselo a 11. Como veis, hemos conseguido que la tabla suba casi completa. Si reducimos otro punto más, 10,5, pues hemos conseguido ya otro más, 10. Hemos conseguido ya que toda la tabla completa entre en una sola página. ¿Ok? Bien, vayamos al formato. Recordamos que esto tiene, la letra está en negrita, azul oscuro, y es un tipo de letra semejante, no es exactamente Arial, pero es muy parecida. Vamos a buscar un tipo de letra para la tabla que sea ese. Puede ser Andica. Fijaros, nos ha salido un tipo de letra un poquito más grande. Vamos a reducirla, un poquito menos, para que nos quepa aquí dentro. Vamos a cambiar la letra también. Vamos a cambiar el formato de esta tabla. Bien, para el título establezcamos en primer lugar el fondo azul. Para ello le damos a la opción botón derecho del ratón, se nos abre el menú contextual y sale tabla. Aquí podemos en primer lugar pues establecer la alineación de la tabla completa, que va a ser centrada. El flujo del texto es normal. Tenemos aquí el tamaño de las columnas, pero lo podemos hacer directamente luego en la tabla. El fondo, vamos a darle un fondo azul a la línea donde se encuentra el cursor y ya tenemos esto especificado. Vamos a cambiar el color de este texto. Vamos a dar un texto color amarillo y lo vamos a poner en negrita para que se resalte aún más. Ahora vemos como el tamaño de las columnas es demasiado ancho. Vamos a estrecharlo arrastrando directamente el borde de la columna.
nos quedaría de esta forma. Y vemos que ya también la tabla nos queda centrada, con lo cual el trabajo está absolutamente terminado. Nos queda tal cual. Bueno, aquí vemos que se nos ha quedado fuera una línea, porque hemos estrechado esto demasiado. Lo abrimos para que los hermanos Wright vuelvan a aparecer. Ya está. Archivo, guardar como, examen resuelto José Luis, guardar. Si deseamos sobreescribirlo con este formato, y ya solo nos queda enviarlo. Lo hemos guardado en el escritorio, cancelamos, cerramos el procesador de texto y vamos aquí al examen. Lo abrimos del todo, agregar entrega, continuar. Bueno, parece ser que sea bueno. Ya se ha acabado el plazo, ahora mismo el examen está cerrado, pero el modo de entrega del examen es agregando entrega. Y gracias.